ustedes en el estudio y pues el día de hoy con el tema del regreso a clases, famoso regreso a clases. Se me ocurrió escribir una carta para mis hijos que les quiero compartir en este espacio. Bueno, hijos, sé que esta carta no la van a leer ahora, no es mi intención. Lo que voy a escribir son cosas de mayores que no tiene mucho caso que les cuente ahora, porque ya sabemos que a los mayores ya se nos olvidó la verdad de la vida, porque tenemos que hacer espacio en nuestra memoria para retener las últimas novedades de la miscelánea fiscal o más recientemente el 11 inicial del Paris Saint-Germain. Pero de cualquier forma les escribo como un ejercicio de náufrago desesperado. Pondré estas letras en una botella que lanzaré al mar de los datos para que viajen en radiofrecuencias o en caracteres de un blog, con la esperanza de que quizá en unos años la encuentren, la desempolven, la lean y nos entiendan, y quizá que nos perdonen. Se las escribo también porque, como me dijo mi tío Fernando hace 30 años, verba volant y scripta manent. Esto significa en latín que a las palabras se las lleva el viento y que las letras permanecen. Y esto que les voy a decir, chaparros, me gustaría que se quedara. Estamos en el siglo XXI, en el año 2021. Son muchos meses ya cruzando esta locura de pandemia. Seguramente cuando se tropiecen con estas letras o con este audio, se acordarán. Confinamiento, restricciones, encerrados en casa, la escuela en una pantalla, lejos de los amigos, escondidas que parecían eternas. Esto ha sido una situación complicada para todos en diferentes niveles. Esta época, quiero que sepan, nos expuso a enfrentarnos a circunstancias que no esperábamos y para las cuales no estuvimos preparados. Hemos hablado mucho de cuidar a los adultos mayores, de lo complicado de la situación económica, de nuestros miedos por cuidar la salud de la familia y mantener a flote la situación de la empresa. Hemos hablado mucho de ese pequeño lujo en el que se convirtió sobrevivir. Poco a poco hemos aprendido a convivir con el bicho y llevamos una vida, si no normal, normalizada. Se han abierto los centros de trabajo, tenemos varios cubrebocas que incluso los más detallistas combinan con sus ropas. La sana distancia creemos dominarla, nos reunimos por Zoom cuando podemos. Vaya, que de una u otra manera nos las hemos apañado. Pero quizá tal vez no hemos sido asertivos al momento de tomar decisiones por ustedes, los niños. Al principio, pues desconocíamos mucho de cómo se comportaba el condenado virus, y pues siendo ustedes lo más hermoso de nuestras vidas, hubo que guardarlos, no fuera a ser. Hoy, a casi 2 años del mentado bicho, seguimos debatiendo si las escuelas deben o no deben abrirse. Y a ver, obviamente que todos queremos cuidar a nuestros hijos. El problema es que entre los miedos y los encierros, lo urgente no deja espacio para lo importante, y se nos va la vida. Pero, a ver, ¿qué información tenemos hoy? ¿Es sano que sigan sin ir a la escuela? ¿Cómo les va a afectar sus emociones, sus recuerdos, su aprendizaje, su crecimiento personal? Mal haríamos todavía en juzgarnos por las decisiones que hemos tomado, caray, si nadie la ha tenido fácil. Pero en medio de la histeria colectiva que se refleja en los grupos de WhatsApp de padres de familia preocupados por la decisión, démonos un minuto para analizar. Dice un antiguo proverbio africano que hace falta un pueblo para educar un niño. Seamos ese pueblo, seamos por nuestros niños. Y si vivimos en una aldea global, vale la pena que echemos un ojo más allá de nuestras fronteras. A fin de cuentas, pandemia significa etimológicamente todo el pueblo. ¿Qué están haciendo otros países? En Nicaragua, por ejemplo, la política de los colegios es variada, pues el gobierno ha dejado total discrecionalidad sobre el tema. En Honduras se tiene una normativa estricta en algunas escuelas particulares. Todos los maestros han sido vacunados y se toman medidas como la sanitización y el distanciamiento, trabajando en un esquema híbrido, siendo a criterio de los padres si los mandan o no. En Uruguay, la vuelta a clases fue escalonada, es decir, primero las instituciones del interior y luego las de la capital. En Perú, continúa de manera virtual desde el primer día y quizá ya se quede así por todo este año. Muy parecido a lo que pasa en Ecuador. En Chile, los colegios volvieron en su gran mayoría y han abierto ya los jardines de infantes y las salas de cuna. Esto en nuestra América Latina. En países más grandes y con mejores sistemas, por ejemplo en Canadá, las escuelas regresaron desde hace un año en modelo híbrido y a partir de este septiembre
todas las clases son presenciales. Adiós, bicho. En Estados Unidos varía por estado. Por ejemplo, en Florida regresaron presencial desde el semestre pasado y en algunos lugares incluso sin mascarilla. En España hay colegios con clases presenciales en horario normal todo el día, con algunas medidas de control, como los salones burbuja. Y en Alemania, escuchen esto, se reportan que las clínicas están llenas de niños con problemas de ansiedad y depresión. En Suecia, ¿qué les cuento? Jamás supieron lo que fue el confinamiento ni las mascarillas. Condenados suecos. Con ese panorama, ¿qué debemos primar? ¿Qué decisiones debemos tomar como padres de familia y como comunidad? ¿Cuánto tiempo, cuánta ventaja deben dar nuestros niños? Sobre todo pensando en aquellos que también son nuestros y que no tienen acceso a la educación virtual. Para educar un niño se requiere un pueblo. Y los niños de hoy son el pueblo del mañana. Y bueno, la pandemia es cosa del presente. Este presente tan complejo, ¿cómo vamos a ver a futuro? Creo que como muchas cosas de nuestra vida, no estamos prestando atención a lo que es verdaderamente importante. Estamos a punto de que el mundo cambie, de que la tecnología modifique sustancialmente la forma en que nos relacionamos todos y en todos los campos de la actualidad humana. Por nuestros niños debemos sentarnos como comunidad a entender qué tipo de educación les estamos dando, qué tipos de niños y niñas van a constituir nuestro país. Y es muy fácil y es muy difícil porque hay que deconstruirnos para volvernos a formar. Hay que empezar a trabajar en las habilidades que se requieren para el siglo XXI y que son más que las clases de asignatura que arrastramos desde el siglo XIX y son las que darán herramientas a nuestros hijos en el futuro. Estimular la creatividad, la innovación, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la comunicación, la colaboración, el razonamiento cualitativo y el pensamiento lógico. Y si todavía no creen que estas habilidades serán esenciales para mañana, por favor pregúntese, ¿cuántos problemas de hoy en día pudiéramos resolver aplicando estas habilidades? Esto es lo que nos espera a los niños del mañana. Esto es a lo que nos debemos enfocar. La desigualdad es sin duda un reto a superar. La desventaja con nuestros niños va creciendo cada día. Por eso, chaparros, perdón. Quizá encuentren el mensaje en la botella. Quizá las letras permanezcan, que no se las lleve el viento. Y que diga el mensaje, oportet vivere. Y que recordemos siempre que vivir es una oportunidad. Los ama papá. Postdata. Al papá de estos niños lo encuentran en mail@fernandotod.com. Muy bien, pues muy buena carta para tus chaparros, pero nos sirve a todos, ¿eh? Nos sirve a todos, de verdad. Y sobre todo, se tendría que privilegiar la parte humana. Yo creo que, a ver, tanto hablamos el año pasado de qué nos dejaría de aprendizaje esta situación de la pandemia y tal. Seguramente muchos, o como dijo una vez Marcela, a lo mejor lo único que tenemos que hacer es aprender a sobrevivir, ¿no? Pudiera ser, pero cuidar la parte humana después de esto desde la educación no es tarea nada simple. Nada, y el tema también emocional de los niños, porque ha sido, yo creo que muy complicado y seguramente en cada familia se vive diferente y seguramente cada familia toma las decisiones correctas con los elementos que ha tenido. Pero creo que es un reto que vale la pena que analicemos un poco más a profundidad. Sí, esto que señalabas de las clínicas llenas de niños, sí, pero con depresión y ansiedad, también hay especialistas que desde hace meses estuvieron advirtiendo que aquellos niños que están en un proceso de desarrollo del lenguaje pudieran tener retrasos y deficiencias justamente en esos procesos de los pares. tan importantes. Ajá. Sí. Entonces, bueno, sí, sin duda un tema complejísimo. Yo, por ejemplo, tengo un sobrino de 3 años y me preocupa que esté en una parte de su vida donde la socialización es muy importante y haya dejado de ir a la guardería cuando ya había tenido una inercia de estar conociendo gente. No te preocupes, la mayoría de nosotros de mi generación no fuimos a guarderías y estamos vivos y estamos más o menos bien. Yo tampoco fui a guardería. Entonces no hay problema. No, a lo que voy es que sí me causa preocupación que esa falta de socialización con niños de su edad
pueda repercutir en algo, aunque... Estamos adelantando los procesos, Sí, Manuel. No pasa yo sé. absolutamente nada. Sí, porque lo veo la atención que, digamos, en sustitución se le da. Entonces, no lo veo para nada, digamos, sintiendo que se está perdiendo de nada. Pero sí me preocupa ver que hay muchos niños a los cuales no se está sabiendo cómo dirigir. Fíjate que ayer que investigaba un poquito con amigos que tengo en otros países para ver cómo estaban ellos trabajando el tema del regreso a clases y la pandemia, muchos mencionaban que las escuelas se abrieron porque los dos papás tenían que ir a trabajar. Entonces era un problema, digamos, muy desde el punto de vista laboral, y con lo que dice ahorita Marcela, tiene mucha razón. O sea, muchos de nosotros no fuimos a casa cuna, no fuimos a kinder, Cuarto de bebés. Al cuarto de bebés. Esas cosas que han sido parte de la evolución de nuestro día a día, ¿no? De nuestras ocupaciones diarias. Pero bueno, vamos a ver cómo reaccionan los niños, que se adaptan a todo, que son muy flexibles, pero pues hay que... Bueno, cada estado estará viviendo de manera distinta, ¿no? Así como cada país lo está viviendo de manera distinta, cada estado aquí en la República lo estará viviendo también de esa manera. Porque, por ejemplo, en Coahuila ya se ha dicho por parte de la Secretaría de Educación Pública que no hay más, o sea, que regresan los chicos a clases. Y que entonces en este regreso a clases en algunas escuelas eran híbridos, pero en otro el sistema, pero tienen que ir, en algún momento tienen que ir a las escuelas. Claro. Entonces, digo, esto que sea un acicate, ¿cómo vamos a hacer para compensar? ¿Cómo vamos a hacer para reponer? ¿Y cómo vamos a hacer para que lo perdido no duela tanto y buscar ganar ventaja de toda esta experiencia? Creo que ahí es donde tenemos que concentrarnos y no en discusiones pueriles, donde la verdad es que lo único que intentamos es imponer nuestros criterios. Cada quien tiene una manera de pensar distinta y será por su bagaje personal, pero ciertamente que la autoridad, por eso es autoridad, tendrá que decir qué se hace, claro, y cómo se hace. Claro. En fin, pues muy interesante como siempre, Fer. Mucho de poético lo que nos compartes. Muchas gracias. Y sí, hay que estar pendientes del 11 del PSG. También coincido con eso. Bueno, muy bien. Son las 9 de la mañana con 3 minutos. Quédense con nosotros, estamos en Contextos. Contextos, el programa líder en la radio hablada en La Laguna.